number was some kind of pretty. Thank you. You're welcome. Brandon Tartikoff saw me in a... well-educated. Picked a good day to get arrested, though. Oh? Yes, sir. Ain't busy. Brandon Tartikoff saw something he liked. Really hit it off because we're just almost exactly the same age and have so many of the same interests. That new river train. It finally happened. Script. Pilot. Anson's a couple years older. El show de Andy Griffith pintó un mundo inocente donde la vida en Mayberry era sencilla y segura. Pero tras esa comedia amable se esconde una realidad oscura que nadie esperaba. Varios actores libraron batallas personales devastadoras, mientras otros desaparecieron o fallecieron de forma trágica. No te vayas porque lo que les pasó es más inquietante de lo que imaginas. Don Knotts como Barney Fife. Primero, Don Knotts dio vida a Barney Fife, el ayudante de sheriff inseguro, pero fanfarrón, cuya energía nerviosa definió Mayberry a sus 36 años. Nacido el 21 de julio de 1924 en Morgantown, Virginia Occidental, aportó una tensión cómica única que convirtió la vigilancia de pueblo en algo memorable en televisión. Este papel le valió 5 premios Emmy, consagrándolo como uno de los grandes cómicos de la historia televisiva. Don Knotts falleció el 24 de febrero. De 2006 a los 81 años en Los Ángeles por complicaciones de cáncer de pulmón, fue enterrado en el Westwood Memorial Park, donde su tumba. Recibió después una placa de bronce en honor a sus personajes icónicos. Al morir, su patrimonio se estimaba en $20 millones, acumulados tras décadas de trabajo en cine y doblaje. Pero tras las risas había una vida marcada por el miedo mucho antes del éxito. De niño, en los años 30, convivió con un padre esquizofrénico que llegó a amenazarle con un cuchillo, provocándole una ansiedad de por vida y una hipocondría severa. Esa tensión interna le acompañó en silencio hasta la edad adulta, dañando sus relaciones, como su matrimonio de 17 años con Catherine Metz, que terminó en 1964, e incluso sus matrimonios posteriores fracasaron al intentar buscar una estabilidad real, y ese peso emocional se convirtió poco a poco en declive físico. Al final, la degeneración macular le dejó casi ciego, limitando su capacidad para actuar, mientras otros problemas de salud le debilitaban aún más. Pese a todo, siguió trabajando en proyectos como Apartamento para Tres, desde 1979 hasta el 84 y doblando Chicken Little en 2005 sin querer retirarse jamás. Su legado se une a una capacidad asombrosa: convertir su ansiedad en una comedia natural, dejando un personaje que el público siempre verá como parte de él. Andy Griffith como Andy Taylor. Luego está Andy Griffith, quien fue Andy Taylor, el sheriff viudo que guiaba Mayberry a sus 34 años. Nació el 1 de junio de 1926. Carolina del Norte aportó esa presencia paternal y firme que dio equilibrio moral a la serie. Fue el pilar de su carrera, llevándole al éxito con Matlock y a recibir la Medalla de la Libertad en 2005. Andy Griffith murió el 3 de julio. De 2012 a los 86 años tras un infarto repentino en su casa de Carolina del Norte. Fue enterrado en la isla de Roanoke apenas 5 horas después en una ceremonia privada. En el momento de su muerte, su fortuna rondaba los $60 millones forjada durante 5 décadas en cine y televisión. Sin embargo, tras esa imagen serena había una vida marcada por una presión temprana y constante. Al crecer a finales de los años 20, sufrió tal pobreza que dormía en un cajón porque su familia no tenía camas. Con su fama en los 60, las expectativas se volvieron mucho más pesadas. Dejó de ser solo actor para ser el símbolo del padre estadounidense ideal. La presión afectó su vida personal y su matrimonio con Barbara Bray Edwards terminó en 1972, seguido de otro divorcio de Saleca casual en 1981, mientras se rumoreaba un romance secreto con Annetta Corsaut durante el rodaje. A ese desgaste emocional le siguió pronto un colapso físico total. 1983. Le diagnosticaron síndrome de Guillain-Barré, quedando paralizado 7 meses de rodillas para abajo, enfrentando una recuperación larga y bastante incierta. Ese momento fue crucial,
Tuvo que reconstruir su salud y su carrera desde cero. Con Matlock, entre 1986 y 95, regresó a la televisión con fuerzas totalmente renovadas, demostrando que su admirada autoridad no era actuación, sino algo forjado con puro esfuerzo. Al final se convirtió en mucho más que un icono televisivo. Ron Howard como Opie Taylor. Hablemos de Ron Howard, el joven Opie Taylor, cuya inocencia daba vida a Mayberry. Solo tenía 6 años por aquel entonces. Nacido en 1954 en Oklahoma, su sinceridad natural reforzó aquel vínculo paterno durante 249 episodios. Este papel inició una carrera de 6 décadas que le valió 2 premios Oscar como director. En 2026, Ron Howard tiene 72 años y sigue dirigiendo cine hoy. También destaca como productor en importantes películas y proyectos documentales. Su trayectoria supera los 60 años, logrando incluso 2 premios Oscar, 7 premios Emmy y la Medalla Nacional de las Artes en 2003. Su patrimonio se estima en unos $200 millones, reflejando una de las transiciones más exitosas de la historia de Hollywood. Pero crecer bajo el foco público le generó una presión muy distinta. Al empezar su carrera antes de los 6 años, corría el riesgo de ser otro juguete roto, incapaz de adaptarse a la madurez. Pero no, llevó una vida disciplinada, evitando los escándalos y adicciones que hundieron a sus compañeros. Su matrimonio con Cheryl Alley en 1975 fue su gran pilar, durando más de 5 décadas en una industria conocida por su inestabilidad. Y esa disciplina lo llevó directamente a su punto de inflexión clave. En 1980 decidió dejar de actuar estando en la cima de su fama. Prefirió centrarse solo en dirigir un movimiento arriesgado que pudo acabar con su carrera. En cambio, le abrió las puertas a cintas como Apolo 13, 1995 y Una mente maravillosa de 2001. Esta última ganó el Oscar a Mejor Director y Mejor Película. Aquel cambio lo redefinió todo, convirtiendo al niño actor en un cineasta con una influencia duradera. Frances Bavier como la tía B. Tenemos a Frances Bavier haciendo de la tía B, aquella cuidadora dulce y figura materna que unió a los Taylor con 58 años. Nacida el 14 de diciembre de 1902 en Nueva York, aportó calidez y estabilidad emocional a la serie durante 10 años en pantalla. Este papel le valió un premio Emmy en 1967. Fue la imagen que definió para siempre toda su carrera. Frances Bavier falleció el 6 de diciembre de 1989. Con 86 años, sufrió insuficiencia cardíaca y complicaciones por cáncer de mama. Recibió sepultura en Siler City, en Carolina del Norte. Vivió allí casi aislada del mundo durante muchísimos años. En su tumba, reza el nombre Aunt B, reflejo del papel que marcó su vida. Al momento de su muerte poseía un patrimonio de unos $700,000. Pero tras esa imagen tierna y reconfortante, se escondía una realidad difícil. Durante los años 60 luchó contra el miedo a quedar encasillada. Sentía que su identidad como actriz se había reducido a un solo personaje, algo que, como ella misma admitió, le causaba una profunda frustración. Esa tensión llegó al rodaje, donde su relación con Andy Griffith era difícil. Ambos reconocerían más tarde que hubo conflictos frecuentes durante la grabación. Fuera de cámaras nunca se casó ni llegó a tener hijos. Aquello la dejó cada vez más aislada, una soledad que se profundizó tras su retiro. En 1972 se retiró definitivamente de la actuación. Se refugió en una vida tranquila en Carolina del Norte. Apenas aparecía en público, pasando casi todo el tiempo a solas con sus gatos. A medida que enfermaba, la distancia entre su vida y su tierno personaje creció. El contraste entre su vida privada y su papel se volvió impactante. Su historia perdura como una silenciosa y triste contradicción. George Lindsay es recordado sobre todo por ser Goober Pyle. Veamos ahora a George Lindsay en la piel de Goober Pyle, aquel mecánico ingenuo y bondadoso cuyo humor trajo una energía nueva a Mayberry. Empezó el papel con 36 años tras nacer en diciembre de 1928. Nacido en Alabama, aportó un estilo alegre y algo exagerado a su actuación.
Hizo al personaje inolvidable gracias a su comedia física y gestos únicos. George Lindsay falleció el 6 de mayo de 2012 con 83 años. Murió por insuficiencia cardíaca y descansa en el cementerio de Oak Hill en Jasper. En Alabama dejó atrás a su ex esposa Joy Ann Herbert. Le sobrevivieron sus 2 hijos y un patrimonio de unos $5 millones. Pero incluso en la cima del éxito, una preocupación le perseguía de cerca. Durante los 60 y 70 tuvo pánico de quedar siempre encasillado como goober. El personaje era tan fuerte que eclipsó su trabajo en películas como Ensign Pulver. Actuó en esa producción en 1964. También puso voz en clásicos de Disney como Los Aristogatos o Robin Hood. Entre 1970 y 73 ese miedo marcó su futuro. Siguió haciendo de goober en Hee-Haw durante 20 años hasta 1992. Se centró en obras benéficas, sobre todo con las Olimpiadas Especiales. Buscaba un sentido más allá del papel que tanto le había marcado. Con el tiempo, perder a compañeros como Andy Griffith y Don Knotts dio un tono más reflexivo a sus últimos años. Howard McNear hizo que Floyd Lawson pareciera real, logrando que cada charla diaria resultara muy auténtica. Ese papel se convirtió en la imagen más icónica de su carrera tras 30 años. Trabajó sin descanso en radio-cine y en más de 100 apariciones en televisión nacional. Howard McNear falleció el 3 de enero de 1969 con 63 años. Murió en San Fernando Valley por una neumonía tras sufrir un segundo derrame cerebral. Fue enterrado en Los Ángeles dejando atrás a su esposa, Helen Spatz, y a su hijo, Christopher. Al morir su patrimonio neto, se estimaba en unos $500,000 de la época. Pero el punto de inflexión llegó en pleno éxito allá por 1963. Sufrió un ictus grave que le dejó completamente paralizada toda la parte izquierda del cuerpo. Esto obligó a la producción a rediseñar por completo el rodaje de sus escenas para ayudarle. Desde entonces ya no podía permanecer de pie ni moverse con libertad ante la cámara. Casi siempre aparecía sentado, ocultando sus limitaciones físicas tras un periódico o una revista. Ese deterioro físico acabó afectando a mucho más que su movilidad según pasaba el tiempo. En la última temporada de 1967 ya le costaba recordar sus frases. Se le veía ansioso y frustrado al rodar algo que finalmente provocó su salida de la serie. Después vino un retiro silencioso donde aquel actor tan vibrante se fue apagando poco a poco. Nos dejó un personaje que parecía sencillo pese al enorme peso de su enfermedad. Betty Lynn como Thelma Lou fue otra pieza fundamental y muy querida del elenco. También está Betty Lynn, que interpretó a Thelma Lou, la novia siempre fiel y paciente. Su tranquila presencia encajaba con Barney Fife cuando ella tenía 34 años. Nació el 29 de agosto de 1926 en Kansas City, Missouri. Aportó una calidez dulce que reforzó mucho la parte emocional de toda la serie. Participó en 26 episodios entre 1961 y 1966. Betty Lynn murió el 16 de octubre de 2021 a los 95 años. Tras una breve enfermedad en Mount Airy, North Carolina, fue finalmente enterrada. Su lugar de descanso final fue su ciudad natal allí en Missouri. Cuando falleció, se calculaba que su fortuna ascendía a los $2 millones. Mucho antes de su retiro pacífico, la inestabilidad y el miedo marcaron su vida. De niña, a finales de los años 20, sus padres tuvieron un matrimonio muy turbulento. Hubo amenazas de violencia paterna que obligaron a su madre a esconderse por seguridad. Ese trauma provocó la separación y ella se crió principalmente con sus abuelos maternos. Aquella base emocional la acompañó siempre y nunca llegó a formar un matrimonio duradero. Aunque era una cara famosa en televisión, siempre mantuvo un fuerte sentido de independencia. Esa autonomía definió sus decisiones futuras como la de marcharse lejos de la gran ciudad. Tras sufrir un robo en su casa de Hollywood, decidió dejar Los Ángeles para siempre. Se mudó definitivamente a Mount Airy, el pueblo que inspiró la mítica localidad de Mayberry. Vivió casi 15 años con tranquilidad entre los fans que tanto adoraban a su personaje. En lugar de perseguir la fama, prefirió una vida sencilla en esa pequeña comunidad. Se integró en la misma comunidad que su personaje representaba en la pequeña pantalla.
Era común ver a Betty en el museo local compartiendo sus recuerdos con los visitantes. El pueblo la acogió como a una vecina más, dándole la seguridad que tanto buscaba. Sus últimos años estuvieron llenos del cariño y respeto que se ganó de sus seguidores. Murió sabiendo que había dejado una huella imborrable en la historia de la televisión. Betty Lynn es una figura muy querida cuyo legado como Thelma Lou reparte mucha alegría. Annetta Corsau como Helen Crump. Turno para Annetta Corsau, la eterna Helen Crump. La inteligente profesora que aportó profundidad a Mayberry con 30 años como la mujer del sheriff. Nacida el 3 de noviembre de 1933 en Hutchinson, Kansas, su serenidad aportó madurez y realismo frente al humor de la serie. Annetta Corsau falleció el 6 de noviembre de 1995 a los 62 en Los Ángeles por un cáncer de pulmón. Reposa en el cementerio Valhalla Memorial Park, situado en el norte de Hollywood, sin dejar marido ni hijos. Al morir, su patrimonio se estimaba en unos $3 millones. Pero tras esa imagen serena, latía una realidad mucho más compleja. Durante los años 60, mantuvo un largo y rumoreado romance de 5 años con Andy Griffith a pesar de estar casado, algo que el reparto conocía bien, pero que nunca se admitió públicamente. Ella nunca llegó a casarse en toda su vida. Una elección que reflejaba la complejidad de su situación personal. Esa tensión privada la siguió incluso fuera de los focos. Trabajó en series como Matlock entre 1991 y 1992, además de otros papeles, pero siempre fue reservada sin escapar del todo de aquel capítulo oculto. Su historia es un contraste de estabilidad ante la cámara, dudas fuera de ella. En la vida real su camino fue mucho más silencioso y solitario. Jim Nabors como Gomer Pyle. Jim Nabors fue el recordado e ingenuo Gomer Pyle, aquel tierno empleado de gasolinera cuya inocencia nos cautivó cuando el actor tenía 32 años. Nació el 12 de junio de 1930 en Sylacauga. Alabama mezclaba con éxito la comedia simple con una potente voz de barítono. Jim Nabors murió el 30 de noviembre de 2017 a los 87 años en Honolulu, Hawái. Le sobrevivió su marido, Stan Cadwallader, con quien se casó en 2013 tras casi 40 años juntos, protegiendo una de las relaciones más discretas de todo Hollywood. Al fallecer, su fortuna se estimaba en unos $40 millones. Bajo esa fachada alegre se escondía una vida de constante ocultamiento. Desde los años 60 hasta inicios de los 2000, ocultó su sexualidad por la presión de una industria que apenas aceptaba la diversidad, negando rumores en público a pesar del desgaste emocional. Al mismo tiempo, sufrió graves crisis de salud incluyendo hepatitis B y un trasplante de hígado en 1994. Estas dos luchas marcaron profundamente sus últimos años, tras alejarse gradualmente de la actuación. Se retiró a Hawái y mantuvo tradiciones anuales como cantar en las famosas 500 millas de Indianápolis, una cita de 40 años mientras su salud decaía. Su viaje muestra a un hombre que hizo reír a millones guardando un secreto, que solo pudo vivir plenamente al final de sus días. Jack Dodson como Howard Sprague. Hablemos ahora de Jack Dodson, dando vida a Howard Sprague, el tímido secretario del condado, cuya sinceridad destacó cuando tenía 35 años. Nacido el 16 de mayo de 1931 en Pittsburgh, Pensilvania, aportó un tono contenido y sutil que dio una capa de realismo extra a la dinámica del pueblo. Este papel abarcó tanto la serie original como su secuela, convirtiéndose en el trabajo más recordado de su carrera televisiva. Jack Dodson falleció el 16 de septiembre de 1994 a los 63 años en Los Ángeles por un fallo cardíaco. Estuvo casado con Mary Dodson, directora de arte en televisión, desde 1959 hasta su muerte. Un matrimonio sólido de 35 años. Al morir, su patrimonio neto se estimaba en $1 millón. Pero tras su calma ante las cámaras se escondía una lucha interna. Al trabajar con un reparto de personalidades tan fuertes, solía sentirse eclipsado, reflejando así la propia timidez del personaje que interpretaba. Aunque apareció en decenas de series de televisión, como Barney Miller o Happy Days, y en especiales de The Andy Griffith Show,
Nunca logró quitarse de encima la etiqueta de actor secundario. Esa sensación de estar en segundo plano fue una constante en su vida. Siguió trabajando en los 80 e incluso retomó su papel en proyectos como Return to Mayberry, pero prefirió la estabilidad al estrellato, forjando una carrera basada más en la fiabilidad que en la fama. Su historia no fue un ascenso al estrellato, sino un ejemplo de callada resistencia. En una industria que rara vez premia la sutileza, Hal Smith como Otis Campbell. Pasamos ahora a Hal Smith, quien interpretó a Otis Campbell, el borracho del pueblo cuyas travesuras eran míticas cuando tenía 44 años. Nacido el 24 de agosto de 1916 en Petoskey, Michigan. Ese fue su papel más icónico tras una larga carrera en imagen real y doblaje. Hal Smith falleció el 28 de enero de 1994 a los 77 años en California por un infarto. Su esposa Louise Smith murió antes que él, tras un matrimonio que duró desde 1947 hasta 1992, y le sobrevivió su hijo Terry. Al fallecer, su fortuna se estimaba en unos $2 millones. Pero el contraste entre su vida real y su papel más famoso generó tensiones inesperadas. Aunque interpretaba al borracho más icónico de la televisión, en realidad apenas bebía alcohol. Aún así recibió críticas de grupos preocupados porque el personaje fomentara el alcoholismo en los años 60. Esa tensión se volvió mucho más personal en sus últimos años, tras perder a su mujer en 1992. Su salud decayó rápido. El golpe emocional de esa pérdida marcó un punto de inflexión vital. Poco después su historia llegó a un final tranquilo, dejando un personaje cómico, pero una vida marcada por la resiliencia y la pérdida que el público nunca vio. Burt Mustin como Judd Fletcher. Hablemos ahora de Burt Mustin. Encarnó a Judd Fletcher, el vecino veterano que dio realismo a Mayberry con sus 76 años. Nació en Pittsburgh en febrero de 1884. Aportó un realismo tan natural que hacía creíble cada una de sus breves apariciones en pantalla. Su papel fue parte de una tardía carrera que inició con 67 años y creció, hasta superar las 150 apariciones en cine y televisión. Burt Mustin falleció el 28 de enero de 1977, con 92 años en California. Estuvo casado con Frances Robina Woods, 54 años hasta que ella murió en 1969, pasando casi toda su vida en un matrimonio estable y sin hijos. En el momento de su muerte, su fortuna se estimaba en $300,000, pero su camino al éxito llegó mucho más tarde de lo habitual, tras décadas trabajando fuera del mundo del espectáculo. En ingeniería y ventas debutó como actor profesional ya pasados los 60 años, lo que le obligó a trabajar sin pausa a los 70 y 80 para mantenerse financieramente, incluyendo sus apariciones en Leave It to Beaver y The Twilight Zone. Y ese comienzo tan tardío marcó el ritmo de toda su trayectoria. Muchos actores bajaban el ritmo con la edad. Él trabajó sin descanso en cine y televisión, siendo un actor anciano muy reconocido en su época, con papeles posteriores en All in the Family y Sanford and Son. Su historia no es la de un ascenso truncado, sino la de una carrera iniciada cuando la mayoría ya se habría retirado. Paul Hartman como Emmett Clark. Hablemos ahora de Paul Hartman, quien encarnó al dueño del taller Emmett Clark, sustituyendo al barbero local con 63 años. Nació en San Francisco en marzo de 1904. Aportó décadas de teatro que dieron una presencia experta a la serie. Este papel le llegó tras una larga carrera que incluyó ganar un prestigioso premio Tony en 1948, consolidándose como un actor respetado mucho antes de la televisión. Paul Hartman falleció el 2 de octubre de 1973 a los 69 años por un infarto. Estuvo casado primero con Grace Hartman desde 1923 y después con Ann Buckles hasta su divorcio definitivo, dejando tras de sí un hijo. En el momento de fallecer, su patrimonio neto se calculaba en $500,000. Pero aceptar este papel trajo consigo una presión inesperada. Tras la marcha de Howard McNear, asumió un puesto muy querido por el público, y las comparaciones fueron inevitables, creando un nivel de escrutinio que pocos actores nuevos podrían evitar. Al mismo tiempo,
Su salud ya había empezado a fallar, complicando mucho las exigencias del rodaje televisivo, aunque siguió trabajando en proyectos como The Lucy Show o The Doris Day Show. Y esa mezcla de presión y limitaciones físicas marcó sus años finales, aunque siguió aceptando papeles secundarios en televisión, apareciendo en Mayberry R, F&D y otros trabajos como invitado. Se le vio menos al empeorar su estado. Su camino no terminó con una despedida dramática, sino con el adiós discreto de un actor cuyo legado ya era eterno antes del final. De las calles de Mayberry a la realidad del tiempo, el olvido y el cambio. El reparto de 1960 de The Andy Griffith Show vivió historias increíbles tras las cámaras. Algunos triunfaron para siempre, otros sufrieron en silencio y varios dejaron un legado que aún resuena hoy. ¿Qué transformación te ha sorprendido más? ¿A quién de la serie recuerdas con más cariño? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para ver más. Historias del antes y después que no creerás.